Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, hoy continuamos con la segunda parte de El Ministerio Profético Verdadero, parte 2. Quiero preguntarte o decirte algo. ¿Tú crees que decirle a la gente lo que quiere oír a expensas de lo que necesita oír debilita a la iglesia? Ayer establecimos a través de las Escrituras que un profeta es un portavoz del Señor Jesús, y también aprendimos acerca de la función de la profecía en los tiempos finales. En Malaquías 4, 5 al 6 dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Juan el Bautista cumplió la profecía de Elías para sus tiempos y anunció el tiempo de unción profética que vendría precediendo la segunda venida de Jesús. El propósito de Juan era despertar a las ovejas perdidas de la casa de Israel para prepararlos para la primera venida de Jesús. No había sido enviado a los gentiles. El ángel Gabriel describió el enfoque de su ministerio en Lucas 1:16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esto corresponde con la descripción de la profecía en Malaquías: hacer volver los corazones a los caminos y la sabiduría de Dios. Hay un hilo común que corre a través del mensaje en casi cada profeta en la Biblia y representa el corazón del llamado de ellos. Su énfasis puede resumirse en: vuélvanse al Señor con todo su corazón. Aunque dicho en diferentes tonos, lugares y niveles de intensidad, cada profeta ardía con la pasión de ver al pueblo de Dios restaurado para caminar en los caminos de Él. Examinemos una muestra de sus palabras, las que confirman ese hilo común. Por ejemplo, Moisés, en Deuteronomio 30, verso 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. La misión completa de Moisés era llamar y liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, para que pudieran experimentar la revelación de Dios y servirle. Samuel, en 1 Samuel 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servirá, y os librará de la mano de los filisteos. Isaías 44:22, vuélvete a mí porque yo te redimí. Jeremías 4:1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Y después de la cautividad, Jeremías también escribe en Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová. Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Perdón. Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Zacarías 1:3. Dile pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Reyes 17:3. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. La idea clave de todos estos siervos era declarar el corazón de Dios a su pueblo, que punzara en sus corazones para que ellos pudieran volverse a Dios. Y notemos que ese era el propósito de todos sus profetas enviados a Israel y a Judá. Para cumplir esto, tal vez hablaron de cosas por venir o dieron alguna palabra personal a alguien. Sin embargo, esto era un componente menor de su ministerio, lo cual ayudaba a realizar el mayor. Con mucha frecuencia somos engañados o llevados por mal camino por agrandar lo que Dios minimiza, mientras minimizamos lo que Dios magnifica. Y pareciera ser que el énfasis del ministerio profético actual está enfocado en lo menor, el dar profecías personales y predicciones sobre el futuro. Y hemos extraído nuestra definición de profeta de pasajes limitados y específicos, en lugar de dar un paso atrás para capturar el panorama total. Una perspectiva errónea e equivocada de profeta ha dejado a la iglesia vulnerable al engaño, a lo falso, a lo incompleto, y se convierte en algo más fácil de abrazar que lo real. Por eso se nos debe de afligir el corazón al escuchar a numerosos pastores y creyentes tratar a aquellos que están en el ministerio profético como adivinos. Hay líderes preguntándose justo antes de, de, um, de que ministren, ¿está pensando darle alguna palabra a la gente después del servicio? Y por su tono, sé que está deseando que su respuesta sea así. La mayoría de la gente, cuando hay campañas, van para que alguien les adivine el futuro, no que les hable una palabra de Dios. Y aluden a que otros conferencistas se han movido en la profecía. Y a ver tú que estás allá, ven, porque el Señor te dice. Y la gente lo disfruta y quieren que de alguna forma actúen como adivinos. Ellos ofrecen tener, profecías individuales para grabar las palabras para la gente. Y debajo de esa actitud hay una suposición de que tienen el poder para aprender y apagar la unción profética según les plazca. Y citan pasajes de las Escrituras de que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, pero lo sacan fuera de contexto, como Primera de Corintios 14:31. ¿Significa eso que los profetas ya no están sujetos al Espíritu Santo? El mensajero no determina lo que habla, grábate bien esto. Él es solo un siervo, un portavoz, un vocero. La Biblia dice que el don de profecía opera como el Espíritu quiere, en Primera de Corintios 12:11. Una vez un pastor se quejó de que tuve una predicación 2 domingos seguidos con él y dice: no sé cuánta gente vendrá mañana, ya que usted no ha dado ninguna profecía personal. O sea que no había orado pues por la gente individualmente, diciéndole lo que quería oír. Porque la verdad, yo solamente oro por la gente cuando el Espíritu me guía. Y justamente había sucedido que en los servicios Dios me había dicho que hiciera frente
a la insubordinación, porque había una falta de autoridad que se percibía en el ambiente. Y no era un mensaje cómodo de entregar o de soportar. El pastor sentía la tensión y el conflicto y estaba incómodo. Él se sentía mucho más cómodo con el ministerio profético que daba palabras de ánimo a todo el mundo, aunque estuvieran viviendo en completa rebeldía. Y después de que pasó eso, yo sentí que el Espíritu me había dicho que hablara sobre la insubordinación, sobre la rebeldía. Y uno de los líderes de ahí, de esa iglesia, quien era considerado profeta, dividió la iglesia y se fue con otros miembros para comenzar una nueva obra. Y ahí cerca, y ese pastor había recibido toda clase de palabras positivas de parte de profetas que habían ido a su iglesia y de profetas en conferencias fuera de la iglesia. Siempre andaba buscando que le dijeran palabras bonitas. Pero él tenía un corazón como el de Absalón, el hijo de David, que se rebeló contra él. Rompió la relación con su pastor, a quien criticaba abiertamente, y poco tiempo después lo vi, 1 o 2 años después, no recuerdo. Y lo vi, pero me apena decir que el daño ya había sido hecho. Ahora, escucha bien esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque decirle a la gente lo que quiere oír a expensas de lo que necesita oír debilita a la iglesia. Y esto lleva a que la gente busque los dones y las manifestaciones y sean negligentes en su búsqueda del carácter de Dios. El ministerio profético que Dios está levantando en estos últimos días será como el de Juan el Bautista. Sus ministerios anunciarán los mismos llamados y advertencias que él. Estos profetas exigirán cambios. Su misión principal será volver los corazones del pueblo de Dios nuevamente a su Padre. El mensaje estará acompañado de una fuerte convicción, pero con frecuencia las palabras no parecen agradables, porque la predicación golpeará las áreas endurecidas de nuestros corazones como un martillo rompiendo una roca. Mandarán, reprenderán, corregirán y exhortarán con toda autoridad, pero todo eso fluirá de un corazón lleno de amor por Dios y por su pueblo. Las palabras cortarán directamente el corazón, actuando como una espada que penetra a través del alma para que los motivos del corazón puedan ser revelados. Como dice Hebreos 4:12, aquellos que tengan corazones llenos de codicia van a arremeter contra sus palabras. Aquellos que aman la verdad encontrarán sus corazones ardiendo con la misma pasión. Estos profetas no buscarán la alabanza o recompensa de los hombres, solo desearán manejar fielmente la verdad que hace libres a los hombres. No serán comprados porque ya conocen al que los recompensa. El poder, la popularidad o el dinero no influenciarán en sus palabras. Ellos son los profetas Elías quienes hablarán con palabras de Dios, ardiendo con fuego santo. Sus palabras actuarán como hábiles misiles dirigidos que tienen como blanco el corazón de los hombres. Sus estilos e intensidades pueden diferir, pero seguirán las mismas órdenes. Yo he estado sentado bajo tales ministerios, algunos proclamando en alta voz, mientras que otros hablaban en tonos suaves. Algunos me hicieron reír, aunque estaban constantemente de la convicción que me mantenía fijo a mi asiento. Con frecuencia también temblé, pero todo el tiempo mi corazón anhelaba a Jesús. El común denominador era que sus palabras eran como flechas que daban en el blanco en mi corazón. Y luego del servicio no podía esperar hasta estar a solas y buscar al Señor. Había escuchado un llamado a la santidad en una nueva y fresca manera, como el sábado que fuimos a Santa Rosa de Lima. Yo me gocé de una manera diferente, pero
pero práctica de hablar la palabra de Dios. Ahora, con las palabras, como hemos estado estudiando, así dice el Señor, y las etiquetamos para que no se cuestione lo que vamos a hablar, y muchas veces, la gran mayoría, viene de nuestro ronco pecho, y cuando le ponemos esa etiqueta de así dice el Señor, equivocadamente hemos limitado al profeta, a uno que da profecías, palabras de ciencia y sabiduría, empaquetados a la forma en que los círculos carismáticos acostumbran a oírlos. Por el contrario, es muy posible que un profeta entre a un servicio y nunca diga un así dice el Señor, y aún así todo su mensaje sea con palabras proféticas de ciencia y conocimiento. Con frecuencia no discernimos lo suficiente para reconocer la profecía, si no nos es entregada con unos pocos, así dice el Señor, o rimas asociadas, y cuántos dicen amén, y amén, y amén, y gloria a Dios, amén, amén, y utilizando muletillas a cada segundo, porque dependemos de declaraciones como escuchar al Señor diciéndome, o el Espíritu de Dios me está diciendo en este momento, para darle seguridad, según nosotros, a lo que Él está hablando. Sin embargo, no hay ningún registro de Juan el Bautista diciendo, así dijo el Señor, y parece que se olvidó de dar profecías de ánimo personal junto con sus discursos públicos de ánimo, de psicología moderna como hoy en día. Y también parece que fue negligente en familiarizarse con el estilo para hablar en público de los fariseos. No, él dio palabras proféticas a dos grupos, a los recolectores de impuestos, no exijan más de lo que está ordenado, y a los soldados, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Qué diferente manera de hablar a la actualidad, porque hoy en día en nuestras reuniones escuchamos palabras como, así dijo el Señor, estoy trayéndote a tu esposo, a tu esposa, y él tendrá dinero en la mano y ministerio en la otra. Oh, Dios no quiere que trabajes, él va a tener gente que dé dinero para ti. No es, no, no tendrás que preocuparte por transporte porque Dios te dará un carro del año en los próximos meses. O sea, solo son ejemplos tal vez tontos, pero son palabras reales que se dan en reuniones a personas que están ansiosas de escuchar lo que quieren oír. Esas palabras pueden sonar o haber sido atractivas a las personas, pero son escriturales, fortalecen su caminar con Dios o hace que vuelvan su enfoque sobre ellos mismos y al mundo y amar al mundo y las cosas del mundo. Juan el Bautista no dio ninguna profecía personal agradable que tuviera un modo de prólogo de así dice el Señor. No, de hecho, bajo las definiciones actuales, la iglesia hubiera tenido un tiempo difícil ubicando a Juan en un oficio ministerial. Los fariseos acostumbraban a poner a la gente en categorías y posiblemente podría haber pasado como un evangelista, pero nunca como un profeta. Al limitar el oficio profético a lo que típicamente experimentamos en la iglesia actual o a la función menor de predecir eventos futuros o dar palabras personales, fácilmente nos perdemos lo que Dios traerá a través de sus profetas Elías. Ahora, punto número 1. Hay profetas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Están aquellos que pueden decir, Juan el Bautista era un profeta del Antiguo Testamento y su ministerio no se aplica a nosotros actualmente. Pero si ese es el caso, entonces, ¿por qué Dios no agregó el libro 40 en el Antiguo Testamento y lo llamó Juan el Bautista? Observemos lo que el Evangelio de Marcos tiene para decirnos. En Marcos 1, versículo 1 y 2. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero. El mensajero era Juan el Bautista. Su ministerio está claramente definido
como el comienzo del Evangelio de Jesús. Y se le encuentra en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y más adelante Jesús lo deja absolutamente claro al decir en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Notemos que Jesús no dijo, la ley y los profetas eran hasta mí. Nuevamente en Mateo 11, verso 12 y 13, Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Notemos que Jesús da referencia a que el lugar de comienzo del reino de los cielos se relaciona con el ministerio de Juan. Tú puedes preguntar, ¿cómo dice usted que el ministerio profético de los últimos días tendrá como patrón al de Juan el Bautista? Yo pensaba que la profecía del Nuevo Testamento era para edificación, exhortación y consolación, como dice Primera de Corintios 14, verso 3 y 4. Bueno, en respuesta, retornemos a las Escrituras y veamos lo que dice Dios acerca de la profecía de Juan. En el Evangelio de Lucas encontramos el mayor detalle de la profecía de Juan. Él se dirigió a las multitudes que habían ido para escuchar y ser bautizados como hijos de víboras, raza de víboras. ¿Creen que bautizando se van a escapar de la ira venidera? En Lucas 3:7. Entonces les advirtió que si no daban frutos dignos de arrepentimiento, serían cortados y echados al fuego. Por eso dijo que Jesús estaba viniendo con su aventador en su mano y que limpiaría su era, la cual representa a la casa de Israel, en Lucas 3:17. Ahora te pregunto, ¿llamarías tú edificantes estas palabras proféticas? ¿Exhortan o traen consuelo? La mayoría respondería de ninguna manera. Pero mira cómo Dios las juzga. Lucas 3:18. Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Dios categoriza la profecía o predicación de Juan como exhortaciones. Y esto no es lo que hoy día llamaríamos predicación exhortativa. Isaías también describe las profecías de Juan, pero no las llama exhortativas. En lugar de eso se refiere a ellas como consolación. Él escribió en Isaías 40, verso 1 al 3, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Escucha esta pregunta. ¿Piensas que es posible que hayamos tenido un concepto deformado de edificación, exhortación y consolación? Te lo preguntaré de nuevo y te quiero dejar con esto. ¿Piensas que es posible que hayamos tenido un concepto deformado de edificación, exhortación y consolación? Si necesita más confirmación, miremos el mensaje profético de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Él le advirtió a una iglesia que si no se arrepentía, la vomitaría de su boca en Apocalipsis 3:16. Pero ¿cuántos considerarían esa profecía como consolación? Él describe a otra iglesia en Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y cuántos encontrarían edificantes esas palabras? Y él continúa diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Apocalipsis 3, verso 2 y 3. Ahora te pregunto, ¿concuerdan las palabras de Jesús con nuestra perspectiva actual del ministerio profético de así dice el Señor, príncipe de Dios, princesa del Señor?
los que te hirieron se humillarán ante ti. Palabras psicológicas, psicología a la inversa, dirían algunos. A otra iglesia escucha lo que le dijo en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El candelero representa a la iglesia. Quitarlo de su lugar significa removerlo de su presencia. Si ellos no se arrepentían, podrían seguir teniendo sus servicios, reuniones de oración, conferencias y muchas cosas más. Pero la santa presencia de Dios se habría ido. Luego de haber alabado a otras dos iglesias por sus servicios, rápidamente advierte Jesús a una en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y luego procede a corregirlas. A la otra iglesia también le dice en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y los corrige. O sea, estas son 5 de las 7 profecías dadas a 7 iglesias. Estos mensajes no eran solo históricos, sino que tienen aplicación a la iglesia actual, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy poco de lo que sucede en nuestras conferencias, en nuestras reuniones, convenciones o servicios, actualmente se correlaciona con los patrones de profecía de Jesús o de Juan el Bautista. Y podría ser que estamos siguiendo otro modelo. Hemos llegado a ser como los profetas en los días de Jeremías y de Ezequiel, que profetizaban paz y prosperidad, mientras Dios procuraba llamar a su pueblo a que se volvieran hacia su corazón. ¿Qué estamos escuchando hoy en día? Y te dejo con esta frase. Escúchala bien y medita en ella. Mañana el título estará, un título fuerte: corrupción profética. Así, 2 palabras: corrupción profética. Y te dejo con una pregunta y una frase. En primer lugar, ¿por qué hay tanta corrupción de la palabra de Dios hoy en día? Y escucha esto, quédate con esta frase: la verdadera palabra profética de Dios nos edificará y fortalecerá para permanecer contra las tormentas de la vida. La profecía o enseñanza falsa también edificará vidas, pero lo hará sobre una base insegura. Te lo voy a repetir. La verdadera palabra profética de Dios nos edificará y fortalecerá para permanecer contra las tormentas de la vida. La profecía o enseñanza falsa también edificará vidas, pero lo hará sobre una base insegura. Corrupción profética será lo que veremos mañana. Por eso nos ocupó 2 días para identificar el ministerio profético verdadero. Escucha el mensaje de ayer y el de hoy. Dios está hablando. Pero el problema no es que Dios hable. El problema es qué haremos con las palabras que Él está hablando. Que Él habla, no las que el hombre habla. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, despierta nuestro espíritu para poder entender a tu espíritu, porque las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Necesitamos entenderlos, Señor, a la luz de tu palabra y ser guiados por tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a discernir entre lo falso y lo verdadero, porque la lucha diaria es entre la verdad y la mentira, entre el Dios de verdad que eres tú eres el camino, la verdad y la vida, y el padre de mentira que es Satanás. Y cada uno decidimos qué voz escuchar, que nunca olvidemos que diariamente escuchamos 4 voces: tu voz que es verdad, la voz del enemigo que es mentira,
nuestra propia voz que nos puede engañar y la voz del mundo que nos quiere atrapar. Pero nosotros debemos decidir qué voz seguir diariamente. Hoy te rogamos que abras nuestro entendimiento para poder seguir tu voz. Como tú mismo dices, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que oigamos tu voz, no que escuchemos, porque es muy diferente escuchar a oír. Que oigamos tu voz y te sigamos, que ese sea nuestro compromiso hoy, Señor, y que nos ayudes a discernir la verdadera profecía, la verdadera palabra tuya, que viene de ti, que nos exhorta, nos consuela, nos edifica, pero nos corrige también, nos alinea contigo, Señor, y nos lleva a amarte más, a tener ese temor tuyo, Señor, el temor de Dios en nosotros, no el temor a Dios, a las consecuencias, y a estar con nuestros oídos afinados a través de tu palabra. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén